El bosque de Forest Hills está situado en las afueras de Buckettsville, Maryland, en el condado de Frederick. El bosque tiene una superficie de más de 5.066 kilómetros cuadrados. La mayoría de la gente conoce la película El proyecto de la bruja de Blair, sin embargo, pocos conocen la verdadera historia encantada de Buckettsville donde se creó la película. La ciudad comenzó como Dawson's en 1741. En el 1790, Joshua Harley y Berkit Henry llegaron a la zona. Desde el principio, competían por el control y el nombre del pueblo. La competición concluyó en 1824 cuando Harley bautizó Correos como Post Harley de la nación. Sin embargo, con la muerte de Joshua Harley en 1828 Berkit tuvo la última palabra, llamó a la ciudad Buckettsville antes de que él también muriera en 1836. Ya en 1735, cerca de allí Middletown fue colonizada por inmigrantes alemanes. Según las leyendas la comunidad estaba aterrorizada por un monstruo llamado Schnellgeister. La palabra significa espíritu rápido o fantasma en alemán, pero los vecinos lo apodaron el Schnellgaster. Sea cual sea su nombre, su reputación mezcla las características de aves y medio sirena con las características de pesadilla de los demonios y vampiros. El Schnellgaster fue descrito como mitad reptil con extremidades del pulpo, y mitad ave con un pico metálico forrado con dientes afilados, que podía volar. Solía recoger a sus víctimas y llevárselas volando. Los primeros relatos afirman que este monstruo chupaba la sangre de sus víctimas. Otro asentamiento alemán del siglo XVIII, Zittlestone, 7 millas al norte de Buckettsville, también estuvo plagado de acontecimientos sobrenaturales. Al igual que en Middletown, los residentes temían a un animal grande y feroz. Sin embargo, la mayoría de los fantasmas de Buckettsville son de los hombres que perdieron la vida en la guerra civil. Las apariciones están casi siempre garantizadas en cualquier lugar en donde ha habido batallas, sufrimiento, y tumbas donde a los muertos no se les permite descansar. En 1862, heridos y moribundos soldados de la guerra civil en esta zona se ubicaron en 17 hospitales improvisados. Algunos de los hospitales eran en realidad las casas e incluso la curtiduría. Las voces de los fantasmas siguen siendo escuchadas por toda la ciudad, pero la curtiduría es particularmente significativa. La curtiduría fue derribada, pero cualquier persona que estaciona su coche allí durante la noche puede encontrar el vehículo marcado con huellas de botas de soldados, donde el coche fue pateado o pisoteado por los fantasmas de los hombres marchando. Pero hay otros fantasmas en la zona. La leyenda cuenta que con la retirada del ejército confederado pagó a un hombre llamado Wise para enterrar los cuerpos de 50 hombres que allí perecieron. Este hombre aceptó el dinero y en vez de enterrarlos arrojó los cuerpos en un pozo abandonado. Poco después, Wise comenzó a ver el fantasma del sargento Jim Tabbs de Virginia, que se quejó al Sr. Wise de lo incómodo del lugar en el que estaba. Wise volvió a la fosa común y descubrió que uno de los cuerpos asomaba por la parte superior del pozo boca abajo. Tal vez los espíritus de estos hombres revelaron la verdad a los funcionarios locales. Sea cual sea la causa, las autoridades obligaron a Wise a enterrar adecuadamente a los 50 soldados que habían quedado a su cuidado. Muchos otros soldados confederados se quedaron atrás, el pueblo reconoció que había que hacer algo por los muertos, por lo que los enterraron en tumbas poco profundas. Los residentes locales esperaban que, una vez que cesaran los combates, las tropas volverían a enterrar a los hombres correctamente. Cuando terminaron los combates, nadie volvió a reclamar los cuerpos de estos hombres. Finalmente, la mayoría y quizás todos los cuerpos enterrados temporalmente en la sección anterior del cementerio de la Unión en Buckettsville, fueron exhumados en 1868 y vueltos a enterrar en el cementerio de la Confederación de Washington. Se han producido sucesos extraños y fantasmales en las proximidades de las tumbas poco profundas. Muchas noches, desde entonces, se ven luces misteriosas que aparecen en los campos abiertos cercanos, y ciertos puntos de la montaña. El domingo, 14 de septiembre de 1862, tanto los soldados de la Unión como los soldados de la Confederación se esperan para sorprenderse con un ataque. Será conocido más tarde como la batalla por la brecha Crampton, pero la ubicación entonces se llamaba Spook Hill. Los soldados de la Unión llevaban rifles, pero los de la Confederación empujaban los cañones hacia arriba cuando comenzaron los enfrentamientos. El primer ejército de la Unión tuvo un éxito abrumador en la batalla. Muchos soldados de la Confederación murieron luchando con los cañones pesados. Sus espíritus son los fantasmas de Spook Hill.
El sitio de esta batalla se encuentra cerca de Gatland Park. Si se deja el coche en Spook Hill y lo pones en punto muerto, se puede sentir cómo el vehículo es empujado por las manos espectrales de las tropas de la Confederación. Existe una leyenda de la bruja de Blair, una macabra historia que comenzó en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, Bucketsville. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerle sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres, y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Kedward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills, durante un invierno especialmente duro. Dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición, los habitantes de Blair volvieron a su rutina, en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones, y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En 1809, apareció un libro llamado Blair Witch Cult, o sea, El culto a la bruja de Blair, un libro que se dice fue escrito por la misma bruja, Ellie Kedward. Se exhibía en el Museo de la Sociedad Histórica de Maryland en Baltimore en 1991. Desde entonces, ha sido devuelta a una colección privada. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Bucketsville en el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo de Blair, al año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tap East, el río que cruza la localidad, una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, debieron lamentar la desaparición de Elle Entreacle, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. En 1866 la que desapareció fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Entre 1940 y 1941 la localidad de Bucketsville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado mientras gritaba una y otra vez la frase "por fin he terminado". La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. También descubrieron a un 8º niño desaparecido, Kyle Brody, que estaba traumatizado, parado en la esquina del sótano. Fue el testimonio de Kyle en la corte lo que ayudó a condenar a Rustin Parr por el asesinato de los 7 niños. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Su casa fue quemada hasta los cimientos. Uno tiene que imaginar por qué el 8º niño desaparecido, Kyle Brody, se salvó de ser asesinado. ¿Podría este niño haber estado involucrado en los asesinatos? Ninguno de los 7 niños se conocían, excepto Kyle, que los conocía a todos. Cuando Kyle creció, tenía un historial de conducta delictiva y estaba internado en el Instituto Estatal de Maryland para Criminales Dementes en Baltimore,
donde pasó mucho tiempo durante las décadas de 1950 y 1960. Los hechos anteriormente descritos, habrían sido los que inspiraron el argumento de la película El proyecto de la bruja de Blair de 1999.